Problema 4. El gas de agua es una mezcla gaseosa formado por 50% de CO y 50% de hidrógeno. Eso es importante porque a pesar de que nos dicen que es gas de agua, este gas se hace si nosotros combinamos 50% de CO con 50% de hidrógeno. O sea, no es agua, es gas de agua que está formado por estos porcentajes. En un reactor que opera una atmósfera y 800 Kelvin, se alimenta gas de agua y vapor de agua. O sea, se alimenta esta cantidad de CO e hidrógeno y aparte se alimenta agua. En una relación molar de 2:1, llevándose a cabo la siguiente reacción en fase gas. ¿Okay? Entonces tenemos un reactor químico. En este reactor nosotros alimentamos gas de agua y agua, que son cosas muy distintas. Ya dijimos que el gas de agua está compuesto de estos dos elementos y el agua, el vapor de agua, pues es simplemente agua. En una relación 2:1, entonces, como nos está diciendo que 2:1 y primero está el gas de agua, entonces son 2 moles de gas de agua por 1 mol de vapor de agua. 2:1. El reactor trabaja a una presión de una atmósfera y una temperatura de 800 Kelvin. Y se lleva a cabo la reacción siguiente. Hidrógeno más CO2. Si se asume que la reacción alcanza el equilibrio y que la mezcla gaseosa tiene un comportamiento ideal, determine y nos dan determinar todo lo de pues varias cosas, ¿no? Eh, ya saben, composición y conversión, pues hacemos lo mismo. Primero planteamos el balance, en donde nos enfocamos en los moles que alimentamos de cada componente y en los moles en el equilibrio. Los componentes que tenemos, pues es agua, hidrógeno, CO2 y ya, ¿no? Y los moles que alimentamos, pues si alimentamos 2 de gas de agua y el 50% es CO2, pues entonces quiere decir que las moles de CO, perdón, que alimento, pues van a ser de 1, o sea, 50% por 2, pues es 1. Y lo mismo para el hidrógeno que alimento, que sería el 50% de 2 es igual a 1. Una vez teniendo eso, aquí nos faltó también agregar el CO. Solamente vamos haciendo lo que nos piden. Alimento agua, sí, alimento 1 mol. CO, sí, 1 mol. Hidrógeno también. Y no alimento nada de CO2. Los moles en el equilibrio, pues solamente es juntar lo que alimento. Alimento 1 mol de agua y es reactivo. Entonces, menos el avance de reacción. Para el CO, alimento 1 menos el avance de reacción. Para el hidrógeno, alimento 1 y se está produciendo, entonces es más el avance de reacción. Y para el CO2 solamente es el avance de reacción. Los moles totales en el equilibrio, pues serían las 3 moles que alimento, 2 negativos y 2 positivos nos da 0. Entonces serían moles totales igual a 3. Solamente vamos a ver si está balanceada para que no haya problemas. Un carbono, un oxígeno y uno de acá son 2 y 2 acá.
2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Está balanceada. Pues podemos continuar. Ya que tenemos el balance, pues simplemente sacamos K en el equilibrio a una temperatura conocida, ¿no? En este caso, pues no tenemos una ecuación que nos dé ese cálculo, por lo tanto hay que calcularla. Ya saben, como nos dan, aquí ya nos dan delta H y CP medio. Recordemos que el CP medio de un componente solamente es igual a, ya ves que tenemos A más BT, etcétera. El CP medio solamente es el valor de A. Entonces hay que hacer el método riguroso, pero pues ya más sencillo porque solamente tenemos A's y tenemos ya los delta H y los delta G calculados. Sabemos que el delta H de reacción es igual a la integral del CP, diferencial de T. Entonces esa integral pues nos daría la integral de A diferencial de T y el resultado de esa integral pues nos daría delta A por T más una constante de integración que nosotros le llamamos delta H 0. Muy sencillo, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos pues es calcular delta calculado pues sería A de mis productos, o sea 1 por el A del CO2, 10.41 más 1 por el del hidrógeno, 7.03 menos 1 por el del agua, más 1 por el del CO2, de punto 26. Delta A nos daría 1.53. Teniendo delta A, pues podemos calcular delta H 0, porque pues la ecuación nos quedaría de esta manera. En donde pues ya sabemos que delta H0, más bien dicho, delta H de reacción es esto, menos 6.842, y como es estándar, pues debería de estar a 2.98. Así que delta H0, ¿cuánto vale? Menos 6.842 menos 1.53 por 2.98 nos da menos 7.297.94 de delta H0 y por lo tanto la ecuación que nosotros queremos pues sería esta de acá. ¿Ok? Es método riguroso, muy sencillo porque pues solamente tenemos un CP medio y ya nos dan los valores de delta H. Con Van Hoff pues sabemos que la derivada del logaritmo natural de K es esa expresión de delta H entre RT cuadrada y que si diferencial de T, ¿no? Que si nosotros lo separamos, pues es 1.53 entre RT menos 7.297.94 entre RT cuadrada. Ya simplificado, diferencial de T. Si nosotros integramos esa parte, pues nos queda que el logaritmo natural de K, logaritmo natural de K es igual a la integral de esto, ¿no? Lo integramos en la tejas, integral indefinida de 1.53. Vamos a sustituir ya la R, como está en calorías, nuestro problema, pues la R en calorías va a ser 1.9876 menos 94 entre 1.9 por T cuadrado, diferencial de T. La integral nos dice que 0.76973 por el logaritmo natural de la temperatura más
3671.73 sobre t, más una constante de integración, porque es una integral indefinida. Ya que tenemos esta parte del método riguroso, pues sabemos también que el logaritmo natural de k lo podemos sacar con el delta g. El delta g de reacción entre RT, que sería menos el valor que nos da el problema, 9837 entre la R en calorías por la temperatura. Y nos dice que el logaritmo pues sería la solución de esa ecuación. 16.608. Ya tenemos el logaritmo, pues podemos sacar IK, ¿no? Porque el logaritmo calculado a 298 nos debe de dar 16.608. ¿Cuánto nos da el valor de IK? IK va a ser 16.608. Este que está como positivo pasa como negativo. El logaritmo natural de 298. Y también ese que está como positivo pasa como negativo. Y nos dice que IK vale menos 0.09871. Ya podemos entonces calcular nuestro logaritmo natural de K a cualquier temperatura. Porque ya sabemos que este IK, esta constante de integración, vale menos 0.09871. El método riguroso, recordemos que es simplemente para encontrar esas dos ecuaciones de logaritmo natural de K en función de la temperatura y el delta H en función de la temperatura. Ya tenemos las ecuaciones, ahora sí calculamos K a la temperatura que nos piden. Entonces sustituimos 800 Kelvin, que ya la tenemos aquí. Y menos 0.09871. El logaritmo natural de K a 800 Kelvin es 9.6365. Entonces K en el equilibrio a esa temperatura, pues es la exponencial del valor anterior. 15.315 de nuestro valor de la constante. Ya que tenemos el valor de la constante, sacamos K en el equilibrio, pero ahora en función del avance, que sería Kφ. Kφ, Kn, la presión del sistema, los moles totales y la sumatoria de NUI. Kφ es 1 porque nos dice el problema que lo consideremos como gases ideales, comportamiento ideal. Kn siempre son productos entre reactivos. Productos es el CO, avance de reacción, por 1 más el avance de reacción, que sería el otro producto, el hidrógeno. Y acá abajo pues sería 1 menos el avance. Y acá 1 menos el avance también, que serían mis reactivos. Todo esto multiplicado por la presión del sistema, que es una atmósfera, y los moles totales, que serían 3, elevado a la 0. Porque los coeficientes estequiométricos de mis productos, que son 2, menos 2 que son de mis reactivos, pues nos daría 0. Entonces todo esto que está elevado a la 0 nos da la unidad y nos queda esta ecuación de acá. Muy sencillo porque pues ya sabemos que ese valor vale 15.315. ¿Cuánto daría el avance de reacción? Hacemos un solve en donde 15.315 es igual
a el avance por 1 más el avance entre 1 menos el avance al cuadrado, coma el avance. Nos da 2.98 o 1. Este pasa, o más bien dicho, no cumple la conservación de masa porque 1 menos 1.01 nos daría una masa negativa. Entonces, vamos a optar por esta solución de acá. El avance es igual a 0.98 mol. Ya tenemos el avance, la conversión, pues solamente es multiplicar el coeficiente por el avance entre las moles que alimento de mi reactivo limitante. Es 1 por 0.9886 entre 1 por 100 nos da 98.86%. La composición de los gases a la salida del reactor, o sea, en el equilibrio, pues ya es muy sencilla porque como ya tenemos el avance, pues la composición, o sea, su fracción en el equilibrio, van a ser los moles en el equilibrio entre los moles totales en el equilibrio de cada componente. Solamente voy a hacer uno, la del agua, pero ustedes traten de hacer todos los demás, porque si en su examen lo piden, pues tienen que sacar. ¿Ok? Y así con cada uno de los componentes. Una vez hecho eso, ya les daría la composición en el equilibrio. Y listo. Ese sería el inciso A y el inciso B. Ahora nos dice, si se desea que a la descarga del reactor se tenga un flujo de 400 kilogramos por hora de hidrógeno, determine la cantidad de los otros componentes a la salida del reactor, así como el flujo de alimentación al mismo. Bueno, nos dice, ok, tú de hidrógeno, la masa de hidrógeno que vas a tener en el equilibrio, porque nos dice que es a la salida, van a ser 400 kilogramos por hora. ¿Cómo le vas a hacer para producir 400 kilogramos por hora? Pues bueno, primero que nada hay que pasarlo a moles. Los moles de hidrógeno en el equilibrio, pues van a ser su masa entre el peso molecular. O sea, 400 entre 2. 200 kilomol por hora. ¿Vale? Ya que tenemos los moles en el equilibrio, pues podemos decir que los moles en el equilibrio, recuerden que estos son los moles en el equilibrio, el balance no cambia, es el mismo, a menos que nos digan lo contrario, pues lo podemos igualar porque pues sabemos que los moles en el equilibrio para el hidrógeno es 1 más el avance. Y sabemos que nosotros queremos ahora producir 200 kilomoles de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer mi avance? No, perdón, aquí me estoy confundiendo yo. Sí, sí está bien esto, pero no sabemos qué cantidad vamos a alimentar. Solamente sabemos que vamos a producir 200 kilomoles de hidrógeno. Por lo tanto, es más sencillo de lo que parece. Vamos a resumirlo de esta manera. Si nosotros alimentamos con esto, si nosotros alimentamos 1 más el avance,
Me estoy confundiendo un poquito. Es que sería más fácil con el CO2. Chu, chu, chu. A ver, si nosotros previamente habíamos moles en el equilibrio de hidrógeno, habíamos producido uno más el avance y el avance era 0.9886, pues era 1.9886 moles. Ahora nosotros queremos producir 200. ¿Cuánto debemos alimentar de los componentes para producir esa cantidad? Que es más complicado de lo que parece. Déjenme hacerlo fuera del aire y ahorita venimos a explicarlo. Ya. Me estaba haciendo bolas yo solito, pero insisto, es más sencillo de lo que parece. Porque, bueno, si nosotros producimos 1.9886 moles de hidrógeno, pues vamos a producir una mol de CO2. ¿Cómo sabemos esto? Por nuestro balance, ¿no? Si nosotros producimos 1.98, vamos a producir 2. Si nosotros queremos producir 200 de hidrógeno, perdón, 200.000, porque son kilomoles, ¿cuánto voy a producir de CO2? Es una regla de 3. 200.000 por 1 entre 1.9886. Vamos a producir 100.573 moles de CO2. Esto que estamos haciendo es una relación 1 a 1. Quiere decir una relación 1 a 1 que si nosotros aumentamos la producción de uno, va a aumentar la producción de otro, del otro compuesto en la misma relación. O sea, es directamente proporcional. De nuestro balance, pues sabemos que lo que se produzca de CO2 es el avance de reacción. Por lo tanto, pues el avance de reacción tendrían que ser 100.573 moles de los componentes. Ahora sí, de esta ecuación, pues ya sabemos que el avance de reacción son 100.000 o 100.573 ya en kilomoles. ¿Cuánto alimentaremos de hidrógeno? Pues sería la más la diferencia, 200 entre 100. 200 menos esto entre 100, ¿no? Entre 1000. Tendremos que alimentar 99.4267 kilomoles de hidrógeno y por lo tanto, pues de los otros componentes también, porque X sería nuestro 1 y replanteando nuestro balance nos quedaría de esta manera. Como no sabemos qué cantidad vamos a alimentar para producir 200 kilomoles, nos quedaría de esta manera. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos replanteando nuestro balance en una cantidad desconocida de alimentación y de producción para que nosotros obtengamos en el equilibrio 200 moles. Hacemos una conversión en el que nos dice, ok, si yo anteriormente produje esto de hidrógeno, voy a producir esto de CO2. Si yo quiero aumentar
la cantidad de hidrógeno, pues también va a aumentar mi cantidad de CO2, una regla de 3. Una vez obteniendo la cantidad de CO2 que producimos, o sea, la 100.573, pues ya podemos determinar por el mismo balance cuánto vale X. Y así nosotros determinar cuánto alimentamos y cuánto producimos de los demás compuestos. Es una pregunta muy rara, pero también les pueden dar una base de cálculo en la producción y no en la alimentación. Así sería la solución. Y ya por último, ¿qué cambios haría en las condiciones de presión, temperatura y alimentación para aumentar la conversión? Ok, entonces vamos con cada uno de ellos. Presión. La presión, pues, influye en nuestra ecuación de equilibrio, en esta de acá. Y la temperatura influye en esta ecuación de acá. Entonces, vamos a agarrar las dos. De esas ecuaciones, ¿cómo influye la presión? Si se dan cuenta, la presión está implícita en esta ecuación, pero ya desarrollada, pues se elimina. Como la presión se elimina, pues no afecta al sistema. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se elimina en la ecuación de equilibrio. O sea, no afecta nuestro equilibrio cuando modificamos la presión. Eso sería para eso. Luego la temperatura, pues veamos, la temperatura la vemos en este cálculo. Vamos a la Texas. Y aquí lo tenemos. Vamos a aumentar. Vamos a ponerle 2000. 2000 kelvins. Nos da ese logaritmo de K y la exponencial de eso nos da 1974. O sea que K en el equilibrio, pero ahora a 2000 Kelvin, nos da un valor de 1974.61. ¿Qué quiere decir esto? Que como el valor de la constante de equilibrio, a ver, al aumentar la temperatura, mi K en el equilibrio disminuye también mi conversión. Por lo tanto, debemos disminuir la temperatura para aumentar la conversión. ¿Ok? Esa sería la justificación. Aumentó la temperatura, disminuye mi K, por lo tanto, pues va a disminuir mi avance de reacción. Como lo que yo quiero o lo que me pide el problema es ¿qué cambios haría para aumentar la conversión? Pues en la presión no pasa nada. La temperatura tengo que disminuirla porque estoy seguro que al momento de disminuirla, vamos a ponerle 300, pues va a disminuir, más bien dicho, va a aumentar mi valor de la constante de equilibrio y por lo tanto va a aumentar mi conversión. Esa sería la justificación. Y los moles, pues también no afectan porque los moles que alimento están implícitos en los moles totales. Entonces, no importa cuánto alimente, no va a afectar la condición de alimentación. Por la misma, no afecta al sistema porque se elimina en la ecuación de equilibrio. O sea, serían las tres formas de justificar lo que estamos haciendo. O también si quieren aprendérselo, pues se le conocen como reglas de Le Chatelier. ¿Ok? Ese sería todo el problema número 4.